Es inconfundible el olor de las habitaciones de los moribundos. En ellas, el aire arrastra la transpiración de la lucha postrera del cuerpo y las emanaciones de los esfínteres que empiezan a aflojar, presagio de la renuncia del cuerpo a contener el alma que lo habita. Ricardo repara en ello frente a la cama donde yace el hombre. Cada vez que Ricardo entra en la habitación de un enfermo, tiene la sensación de haber estado ahí antes. Prodigio que no deja de maravillarlo, el que el mundo sensorial permanezca todavía consigo. No porque su existencia haya transcurrido siempre en el derrotero de la curación, primero como médico, ahora como sanador, su versión mística, sino porque el tiempo para él transcurre, a diferencia del tiempo lineal o cronológico de sus tiempos de Galeno, como suspendido según su propio discernimiento en una especie de jalea o sustancia coloide, por la que anda resbalando de aquí para allá, acudiendo a la atención simultánea de innumerables habitaciones, como si lo fuera en un hospital de dimensiones cuánticas. ¡Qué desgracia!, piensa junto al lecho la madre del moribundo, temiendo no poder sobrellevar un segundo duelo, pues no hace mucho perdió una hija, también en edad temprana, y por culpa del cáncer. Otra vez, cáncer. Y elabora una lista mental de quienes sucumbieron al sello mórbido de la familia y que ella achaca una maldición por faltas de antepasados. Ricardo no se explica cómo, pero ya está enterado de estos antecedentes. Tampoco entiende de qué modo ha podido escuchar el lamento de la madre, que mira con desolación a su nuera, sentada a la vera del esposo agonizante, luego de que éste emitiera un quejido que no se sabe si es ademán de dolor o de querer decir algo. Unas últimas palabras truncadas de golpe en la laringe, como si el cuerpo se opusiera diciendo: ya no estamos para eso. Sentada en el piso, a un lado de la puerta de la habitación, está la hija del moribundo. La abuela busca la mirada de su nieta en lo que parece un intento por racionar el agobio, una forma de repartir las cargas de sus respectivas penas. Pero la niña se escuda con la cabeza entre las rodillas. Recién cumplió 8 años, piensa Ricardo. No debería estar aquí. Ricardo percibe una súbita acentuación en el olor de la habitación. Mejor dicho, se corrige a sí mismo. Ha sido la atmósfera la que acaba de ser perturbada. No es un mero asunto de olfato. Sabe Ricardo que no son la fuga de los humores, el sudor o la ausencia de baño, sino la deserción de la esperanza lo que enrarece el ambiente. Al tiempo que chequea los signos vitales del enfermo, Ricardo recuerda, entre nebulosas, que es como lo hacen quienes ya no están entre los vivos, siendo reminiscencias de otro mundo, de sus tiempos de estudiante, la sala de obstetricia del Dr. Fritz, y cómo éste les hacía ver a sus alumnos que en las salas de obstetricia predominaban, por encima de las de cualquier otra área, las hemorragias, los desgarros y los gritos. Pudiera ser que el delirio de parto fuese igual o mayor al del desahuciado. Pero ¿cómo saberlo, siendo en la facultad hombres todos y en aquel entonces sin perspectivas de muerte pronta? Pero los padecimientos de una madre son a la vez ofrendas a la ilusión y al advenimiento de alegrías futuras, ausentes del cuarto de quien agoniza, salvo las de la vida eterna. El caso era que la vida del ser humano se generaba y transcurría en obstinadas utopías, según el obstetra. Más que un tufillo, el clima mortuorio del cuarto del moribundo se origina en la mente y está dominado por la nostalgia. Por eso Ricardo creía haberlo percibido mucho antes de graduarse como médico, cuando niño, en las habitaciones de algunos solitarios. Las evocaciones de Ricardo ostentan la singularidad de volverse tangibles. Ha regresado al aula. Percibe en su cuerpo el peso de la gabacha blanca.
el orgullo del alumno que porta esa prenda sagrada. Se le hincha el pecho al tiempo que detecta un sutil olor a polvo, proveniente del salón de anatomía cerca de ahí. Es como si se encontrase por primera vez en aquel lugar. Tiene al alcance de su mano el instrumental quirúrgico, dispuesto en una mesa por el propio Fritz. Pareciera que el tiempo hubiera reiniciado un curso a partir de sus tiempos más felices. Toma uno de los forceps y le admira poder sentir el instrumento frío. Fascinado, Ricardo coloca los forceps en la nuca del compañero de adelante. La nuca está tibia. Siento, repite para sus adentros. Su compañero voltea extrañado y en esto se oye la voz grave del doctor Fritz. Señor Ricardo Moreno, no es ahí donde tendrá que poner eso. Preste atención, tenga la bondad. Pronunciado en perfecto español, lo que hace a Ricardo caer en la cuenta de que el fenómeno ha sido una fabricación de su cabeza, el mismo que hace al errante del desierto ver agua y cocoteros donde solo hay arena, u otro desencadenado por algún recóndito mecanismo del tiempo y el espacio, algo que los errantes como él, también del tiempo y el espacio, no se molestan en comprender. Sencillamente van saltando de un lugar a otro, en uno u otro tiempo, pero como todo en la vida y en la muerte, es algo que se domina solo al cabo de muchas veces. Al menos en vida está quien puede ofrecernos una mano, una recomendación para que la tarea no nos tome fuera de base. Pero en el más allá, las posibilidades de coincidir con algún semejante que nos brinde alguna maña son más que remotas, residiendo en condiciones infinitas de tiempo y espacio. Como ejemplo, sirva pensar en cuántas personas no hemos visto en años, aun cuando vivimos junto con ellos en la misma ciudad, a veces en el mismo barrio. Y puede pasar que aun habiendo delimitado tiempo y espacio, la confluencia de estos ejes no se da. Digamos, cuando dos se ponen de acuerdo para reunirse en el bar de la esquina a las 7 y ambos terminan esperando pasada la hora en diferentes bares esquineros. Hasta la habitación del moribundo llegan ahora los susurros de los alumnos de obstetricia junto con las palabras de Fritz, entreveradas con la plegaria de la madre que sobre la frente del hijo sostiene una estampa tomada de la mesa de noche, donde hay también un vaso de agua y una vela. Ricardo escucha. La bondad, señor Ricardo Moreno, tenga la bondad. Y de pronto, es solo la voz de la madre, entre lágrimas, suplicante. La bondad, señor Moreno Cañas, por tu gran bondad, por mi hijo, por tu gran bondad. De nuevo esa plegaria, tantas otras veces por él oída. Ocurre una nueva oscilación en el ambiente del cuarto y Ricardo voltea para determinar su origen. Viene del otro extremo de la habitación, donde está la niña, absorta en el recuerdo de capítulos lejanos y funestos. Tiempo atrás, piensa Ricardo, a quien el paisaje y la soledad del cosmos parecía favorecerle en la creación retórica, el cáncer en este cuerpo, hoy amarillo de pies a cabeza, y que da las primeras señales de hediondez, no era más que una célula azuzando a las demás, la célula maligna que terminaría pudriendo al resto. Por entonces el hígado seguía al pie del cañón, fiel, cumplidor del metabolismo del ron. La mañana siguiente a la borrachera jamás tuvo problemas el hoy desahuciado con cuestiones de agruras o jaquecas. Le dejaba la noche peores agitaciones. Temía que la esposa, habiéndose negado a recibirlo en el lecho matrimonial y suponiéndolo a él en el sofá, hubiese escuchado los pasos o el acceso de tos. Para cuando la metástasis empezaba a quebrantar inadvertidamente los pulmones, hacia el cuarto de la niña, que a través de un orificio de la cobija miraba la tambaleante sombra de su padre venir hacia la cama. Besos en la mejilla y en la frente, después en el cuello, y más tarde la mano levantaba su bata y se posaba bajo el calzón. Entonces ella
Apretaba los dientes como a la hora de la inyección en la escuela, o la vez que arrancó de su rodilla un grano grande que no quería caerse, el truco con que el tiempo marchaba rápido, el pasaje a través de un túnel que aceleraba las cosas. Al abrir los ojos, vería a través del orificio la sombra alejarse, sin que quedaran en la memoria los pormenores de lo acontecido, solo rumores venidos del exterior que acabarían confundiéndose con la imaginación. Dedito juguetón. Nunca antes en su etapa extraterrenal, Ricardo había accedido a un fragmento de historial que no se circunscribiera a la parte médica y que fuera más allá del escrutinio de alergias, dietas o vicios que facilitaran la prevención de males a futuro. No pensaba faltar al juramento hipocrático en un fallo osado y arbitrario. Sin embargo, ¿qué hago?, fue su primera pregunta. Otra duda era si su falta, en caso de que su decisión no fuese la más plausible éticamente, le depararía algún tipo de castigo. Sabía que no existía un infierno lleno de fuego y tormento, por lo que le quedaba pensar que perduraba él en algún tipo de purgatorio. Si bien la realización de milagros le provocaba cierto entusiasmo, no ejercía como tal la disciplina médica que mucho le satisficiera, bastándole la magia de un soplo para curar cualquier dolencia, por más grave, despojándole del goce intelectual que exige el desarrollo de cada caso. Así que paraíso no era, vislumbrándose poca o ninguna dicha en su porvenir de nómada eterno. Si no había infierno ni cielo para él, cabía la pregunta que le producía vértigo: ¿hasta cuándo estaré así? Y si luego del juicio moral lograba salir impune, aun cuando cobrase la vida de un hombre, ¿podría seguir haciéndolo? ¿Podría elegir al bueno por encima del de dudosa actuación cada vez que las circunstancias lo ameritaran? ¿Lo convertía a él esto en una especie de semidios, de juez supremo? ¿O sería esto precisamente una prueba de un juez máximo para, como a Luzbel, mandarlo ahora sí al infierno, donde pagaría su inmodesta pretensión de suplir a Dios? Ricardo experimenta un nuevo portento, y es la posibilidad de ver al interior del cuerpo. En la cavidad abdominal del hombre están el hígado, inflado, redondeado en sus ángulos, como trazado por Botero, piensa Ricardo, y de inmediato la pregunta: ¿quién demonios es Botero? ¿De dónde diantres me llegan estas ideas? El estómago vacío, tras varios días sin comer. No ha habido clínico en el mundo terrenal que haya gozado de herramienta diagnóstica tan nítida. La cavidad torácica enseña los pulmones, invadidos por tumoraciones, y en el centro de ellos el corazón, latiendo con redoblados esfuerzos, batallador incansable. Ricardo agudiza la mirada y alcanza a detallar sus cavidades, los ventrículos marcadamente dispares, el derecho con su pared adelgazada. No hay ser capaz de mayores sacrificios por nosotros que la propia madre, suele decirse, pero cuando se le mira así de cerca a este corazón, deforme pero ceñido en inyectar vida como haya lugar, llevando la contracción de las fibras musculares al punto máximo, animal espasmódico empecinado en seguir la ruta de su amo. Todo esto logra conmover a Ricardo, dándole razones para mantener al hombre con vida. Mas cuando la madre sujeta la cabeza del hijo, de modo que pueda beber del vaso: acá te dejo este vasito de agua y una vela para que con ella ilumines tu bendita medicina. Le sobrecoge a Ricardo tan cándido idealismo, la sujeción a esperanza tan vaga. Quizás sí es la madre, como aquel corazón que en el pecho del hombre ya comienza a claudicar. La sangre empieza a infiltrar los pulmones. Es un río que se rebalsa a la vista de Ricardo. Sabe que bastaría con la imposición de su boca sobre las áreas afectadas mientras sopla con fuerza para que la enfermedad se vaya. Lo sabe sin entender cómo, al igual que ignora tantas otras cosas. Desconoce el por qué asumió ese método, emergido espontáneamente en él la primera vez, o si de haber asumido otro,
uno en que no tuviera que andar posando la boca sobre llagas o regiones poco agradables, la imposición sencilla de las manos hubiese obtenido iguales resultados que hasta ahora. En cuestión de días, el hombre volvería a comer. En pocos meses las paredes del corazón se normalizarían y el hígado y los pulmones quedarían limpios de masas. Entonces, todos le atribuirían a él un nuevo milagro, y habría más vasos de agua y más mesas de noche, de más habitaciones, prolongando el designio que le mantiene vagando. En algún sitio del Vaticano harían colgar una imagen suya. El hombre emite un quejido gutural, la esposa gime y la madre implora: por mi hijo, tu gran bondad, que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y gran maestro protector de todos los que en ti confiamos, tu gran bondad. Sabe Ricardo que en el quejido del moribundo viaja la súplica, carente de la fuerza necesaria para llegar hasta los oídos de quien dicen todo lo sabe, lo mira y lo escucha. Nunca nos desampares en nuestros sufrimientos. Ricardo aproxima su cara al pecho del hombre y en el movimiento roza el brazo de la madre, quien súbitamente exclama: ¡Está aquí! ¡Está aquí! Él se apresta a poner su boca en el punto donde palpita el corazón, de modo que pueda mirar a la niña que se ha levantado estremecida por el anuncio de la abuela. Es mi razón de ser apaciguar el dolor, dice Ricardo, clamando la propia absolución. Ojalá todo lo curase el soplo de un santo. Y aplica presión en el pecho con sus labios. Pero en lugar de soplar, aspira.